Saludos cordiales, estimable público, bienvenidos y bienvenidas a este evento. Quienes acompañan la moderación, su servidora Lisset Diales Venegas, trabajadora social en el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional. Es un gusto encontrarlos en la presentación del protocolo Reactivación del curso lectivo en centros educativos privados ante la emergencia por el coronavirus COVID-19. Como objetivo del protocolo tenemos brindar las pautas sanitarias que se deben implementar en cada centro educativo privado para la continuidad del proceso educativo y mitigar las curvas de contagio por COVID-19. El día de hoy nos acompaña el asesor de la Dirección de Educación Privada, el señor Gerardo Esquivel Calderón, a quien le cedo la palabra. Muy buenas tardes. Es un placer realmente poder saludarlos, todos los que conformamos el equipo de trabajo de la Dirección de Educación Privada, en un tema tan importante como es la reactivación del curso lectivo en los centros educativos privados ante la emergencia del COVID-19. Para la Dirección de Educación Privada ha significado un trabajo muy articulado, sobre todo en la participación en la comisión de elaboración de los protocolos, también en remitir a cada uno de los centros educativos mediante los diversos medios de comunicación las actualizaciones de los protocolos y pues un acompañamiento a cada uno de los centros educativos en lo que es la aplicación, seguimiento de cada uno de los lineamientos que nos dan el Ministerio de Salud para que esta reactivación del curso lectivo sea de una manera segura para toda la comunidad educativa. Se asignan tareas específicas a cada uno de los actores de la comunidad educativa, lo que implica un enorme grado de responsabilidad y compromiso ante un desafío por esta situación sanitaria. En esta tarde quiero exponerles básicamente en 3 puntos fundamentales. El primero tiene que ver con las funciones de los actores que participamos dentro de la comunidad educativa. El segundo punto se refiere al distanciamiento de 1 metro en el aula y del 1,8 metros en los espacios comunes. Y por último, otras medidas sanitarias y educativas que debemos tener en consideración para pues mitigar esta situación sanitaria que nos aqueja. Desde la Dirección de Educación Privada tenemos 3 objetivos fundamentales en estas acciones. El primero es velar porque se cumpla el protocolo para la reactivación del curso lectivo ante la emergencia nacional por el COVID-19 en las instituciones educativas privadas. ¿Cómo hemos hecho esto durante este tiempo, durante pues más de 1 año y medio, casi 2 años de esta situación? Pues con visitas constantes a los centros educativos, con monitoreos, ¿verdad?, en coordinación con otras instancias y pues verificando en el sitio que cada uno de los espacios educativos sean adecuados y se esté respetando los lineamientos emanados por el Ministerio de Salud. En un segundo objetivo, monitoreamos en coordinación con las áreas rectoras de salud según la ubicación geográfica de los centros educativos cualquier situación o duda con respecto a la aplicación de los procedimientos institucionales. Aquí es muy importante la coordinación que tenemos con los diferentes directores académicos, con las autoridades de cada uno de los centros educativos. Y por último, queremos verificar de forma constante por estos procesos de inspección que realizamos que los centros educativos cuenten con los insumos necesarios para una adecuada higiene de los espacios y se apliquen los protocolos correspondientes. Siguiente, por favor. Entonces, de los actores principales en todo este proceso, tenemos el centro educativo privado. ¿Cuáles son las funciones del centro educativo privado? Pues mantener activo
y aplicar de manera correcta este protocolo y todos los que se destinen para la reactivación del curso lectivo ante la emergencia por el COVID-19. Ahí necesitamos ese compromiso de la persona directora, de la persona directiva, de la representación legal del centro educativo para velar para que se apliquen de manera correcta cada una de las especificaciones de los protocolos que nos dan las autoridades sanitarias. Es muy importante recalcar que es responsabilidad de cada institución educativa asegurar estas condiciones de seguridad y el acceso para el regreso a toda la comunidad educativa, incluyendo, muy importante, todos los estudiantes, las personas estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad, garantizando la continuidad del proceso educativo. Es importante tener en consideración que los servicios de apoyo se continúan y debemos ser muy cautelosos de que todo ese proceso educativo se le dé el seguimiento correspondiente para no afectar a las personas estudiantes. Siguiente. Un rol directivo y completamente indispensable es la persona directora, el director o directora del centro educativo. Tiene la responsabilidad de respetar el derecho a las familias y a las mismas personas estudiantes de cuál va a ser la manera de continuar ese proceso educativo, ya sea de la manera combinada, combinando la presencialidad y la educación a distancia o solamente desde la educación a distancia. Es importante recordar a cada centro educativo que esta modalidad de atención debe quedar muy clara para el padre de familia y consignarse en el contrato de servicios educativos que se firma con el centro educativo. Esto para que el padre de familia tenga la claridad y se le presenten las opciones con las cuales quiere la atención de su hijo. Pero tenemos que respetar este derecho a las familias de elegir la modalidad para este proceso educativo de los estudiantes. Siguiente. Definitivamente es un trabajo que nos compete a todos, a toda la comunidad educativa. Las familias, las personas estudiantes, las personas funcionarias del centro educativo, personal misceláneo de seguridad, las personas que nos ayudan con el transporte, deben conocer y aplicar las medidas establecidas en el protocolo, en el LSCS 014, que desde las primeras versiones se envió a cada uno de los centros educativos, y el lineamiento general para la reanudación de servicios presenciales emitidos por el Ministerio de Salud. También tenemos otro documento que se envió a ustedes el 23 de agosto, que es el protocolo para la reactivación del curso lectivo en centros educativos privados ante la emergencia por el COVID-19. Son documentos muy importantes de consulta definitiva para cada uno de los miembros de la comunidad educativa, porque es responsabilidad de divulgar estos lineamientos para que todos los que estamos en contacto en el centro educativo, que tengamos algún grado de responsabilidad dentro del centro, podamos aplicar de la mejor manera, y esto va a ser pues las mejores medidas de mitigación del contagio. Siguiente, por favor. En una situación de emergencia sanitaria, pues la limpieza es fundamental. Aquí entran personas que nos ayudan en las labores de limpieza, los conserjes del centro educativo. Tienen un papel fundamental que es velar porque se lleve a cabo de la mejor manera el protocolo, donde los mismos figuran como responsables en relación a la limpieza, a la desinfección, al manejo adecuado de residuos. Debemos recordar la importancia de que las aulas, los espacios que se tocan con frecuencia,
las baterías sanitarias, los pasamanos, todo lo que los chicos y chicas utilizan en las labores del aula, dentro del aula, los pupitres, las puertas, tienen que tener una desinfección adecuada. Por lo tanto, los conserjes juegan un papel fundamental dentro del centro educativo realizando estas labores de limpieza tan importantes. Siguiente, por favor. Una de las actualizaciones más importantes que se le hizo a este documento de lineamiento es permitir el distanciamiento de 1 metro en el aula. Vamos a hablar un poquitito de esto. El distanciamiento se mantendrá a mínimo de 1 metro entre las personas estudiantes que están dentro del aula, pero para esto debemos cumplir con ciertas condiciones. La primera de ellas, el uso obligatorio y correcto de la mascarilla en las personas estudiantes mayores de 6 años. En esto, el papel de toda la comunidad educativa es importantísimo, velar porque los estudiantes porten de manera correcta su mascarilla, no se la estén prestando, no la estén intercambiando y sobre todo la permanencia durante todo el espacio, la jornada escolar, ¿verdad? Procurar la ventilación de los lugares como aulas, comedores, sala de profesores, bibliotecas, gimnasios, capillas en los centros educativos privados. Esta ventilación de los lugares es muy importante. Y también en los centros educativos, por ejemplo, costeros que utilizan los aires acondicionados, es muy importante el mantenimiento de todos estos aparatos para no propagar enfermedades. Entonces, debemos tenerlo muy presente este aspecto de la ventilación. Hablamos anteriormente de la limpieza y desinfección de las aulas y superficies que se tocan con mucha frecuencia, baterías sanitarias, pupitres, llaves, llavines, todos estos instrumentos que son de uso cotidiano, debemos procurar la limpieza y desinfección cada vez que se pueda, ¿verdad? Mientras con los horarios escalonados, que es de una de las medidas de mitigación, podemos implementarlo, esto con el fin de mantener la limpieza del lugar. Lógicamente se le debe dar continuidad al protocolo de lavado de manos, de cómo estornudar cuando tenemos tos y el estornudo también, ¿verdad? Importante que esta información la grafiquemos, que la tengamos al frente del centro educativo, que la tengamos en las baterías sanitarias, en las aulas. Podemos imprimir toda esta información gráfica y que sea explicada y de acceso a todos los estudiantes. Lógicamente ha sido un esfuerzo tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social, de que los docentes podamos contar con el esquema básico de vacunación. Entonces, es responsabilidad también del director académico procurar que todo el personal que tengo pues cuente con el esquema de vacunación de las dosis que nos recomiendan contra el coronavirus. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un pequeño ejemplo acerca de lo que es el metro de distanciamiento dentro de las aulas. El grupo de estudiantes de aula permanece unido durante todo el día escolar, durante toda la jornada, ¿verdad? En la cual se convoca al centro educativo, respetando el distanciamiento de 1 metro entre las personas estudiantes del aula. Esto se ha venido modificando, se habló de 1,8 metros, luego se habló de 1,5, ahora se permite 1 metro.
pero también debemos tener en consideración el 1,8 metros en los espacios comunes, de modo que haya una interacción mínima o nula entre los grupos de las diferentes aulas. Y tenemos que tener en consideración también que de la pizarra a los pupitres hay al menos 2 metros que debemos respetar. Es importante indicar que la reducción de distanciamiento de 1 metro en el aula no implica el retorno a la presencialidad en forma general. Esto tiene que quedarnos claro porque responde a una medida sanitaria que está estipulada y que pues no lo da la capacidad locativa y el respeto de 1 metro entre cada persona estudiante. Siguiente, por favor. Se mantendrá el distanciamiento seguro de 1,8 metros en los siguientes casos. Cuando los estudiantes salen a la ingesta de alimentos, las meriendas, el tiempo de almuerzo también, en los espacios que tenemos de recreo y en áreas comunes, es importante tener en consideración el cuidado durante las lecciones de educación física, donde se permite quitarse la mascarilla cuando se está practicando algún deporte, pero luego las personas estudiantes deben volver a utilizar la mascarilla. Entre el personal docente, administrativo docente, técnico docente y todos, el distanciamiento es de 1,8 metros. Y pues también en la atención a padres de familia, en donde también se recomienda pues utilizar otros medios, el correo electrónico, plataformas institucionales, en donde pues evitemos en alguna medida la asistencia de personas al centro educativo. Siguiente, por favor. Entre las personas funcionarias que realicen visitas de inspección al centro educativo, generalmente el Departamento de Fiscalización de la Dirección de Educación Privada va a estar acompañándoles a ustedes, avisando con antelación el nombre de los funcionarios que van a ir de inspección al centro educativo para dos fines: la inspección habitual que se realiza de manera periódica y el seguimiento a los lineamientos que dicta el Ministerio de Salud. Entonces, se recomienda también cuando vamos al centro educativo, se les va a avisar previamente y también vamos a mantener ese distanciamiento por el bien de todos. Las inspecciones que realicen los funcionarios del Ministerio de Salud, ellos les van a indicar pues las recomendaciones, y pues los visitantes y empresas proveedoras que generalmente visitan los establecimientos del centro educativo. Entonces debemos tener en consideración estas medidas de distanciamiento. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora acerca de otras medidas sanitarias y de índole educativo. Mientras se mantenga el estado de emergencia nacional, se debe respetar el derecho a las familias de elegir la manera de continuar el proceso educativo, ya sea de manera combinada, mediante la presencialidad y la educación a distancia, o solamente desde la educación a distancia. Igualmente, el padre de familia debe tener conocimiento y estar muy bien estipulado en el contrato de servicios educativos la manera en que se elige ese servicio educativo y ponerle al padre de familia el derecho a elegir, ¿verdad? Para continuar con el servicio educativo a las personas estudiantes. Siguiente, por favor. Se mantiene la mediación pedagógica para la educación combinada, con el fin de que los docentes ofrezcan el acompañamiento a la persona estudiante
en 2 ambientes de aprendizaje diferente, en sesiones educativas presenciales y apoyos educativos a distancia. Siguiente, por favor. Cuando nosotros vamos de inspección, hemos tomado en consideración la revisión del plan de apertura que han realizado los centros educativos. En esos planes de apertura se toma en consideración todos los lineamientos de los protocolos específicos sanitarios. Es importante que esta documentación la estemos revisando constantemente de acuerdo con las actualizaciones que realizan las autoridades. En el sitio web del Ministerio de Educación Pública se publican, ¿verdad?, todas estas actualizaciones y es documentación pues que obedece al comportamiento de la pandemia, por lo tanto es documentación de carácter dinámico que constantemente está sujeto a revisiones. Es muy importante que actualicemos estos planes de apertura de acuerdo con los lineamientos que nos da el Ministerio de Salud. Debe ser una revisión constante. Una de las medidas más importantes es escalonar los recreos y los recesos de almuerzo con el fin de reducir el contacto físico y como una medida de mitigación contra el contagio. Procurar que las personas estudiantes realicen durante la jornada escolar las actividades pedagógicas dentro del mismo recinto, dentro de la misma aula, y que dichos espacios sean desinfectados correcta y constantemente por el personal de limpieza. Siguiente. Continuar con la medida escalonada para la entrada y salida de las personas estudiantes. Esto es importante también tener en consideración el acceso de los padres de familia en vehículos particulares y las busetas que cuentan también con su protocolo específico. Debemos ser muy vigilantes y establecer pues un horario escalonado para evitar las aglomeraciones en los momentos de entrada y salida de nuestros estudiantes. Una de las medidas más eficaces y que hemos visto en los procesos de inspección es la señalización del distanciamiento de 1 metro entre las personas estudiantes en el aula y del 1,8 metros en espacios comunes. Hemos visto señalización por medio de cinta reflectiva, hemos visto también lo que tiene que ver con señalización por medio de masking, por pintura, diferentes medidas que lo que nos ayudan es a facilitar ese señalamiento con respecto a la distancia. 1 metro, recordemos, dentro del aula, 1,8 metros en espacios comunes. Quisiera terminar reforzando lo siguiente: mantener 1 metro en el aula, 1,8 metros en los espacios comunes. Reforzar las acciones de desinfección en el centro educativo, apoyando todos los esfuerzos con materiales que necesitemos para estos procesos y estar muy pendientes de las actualizaciones que se realizan de los lineamientos por parte de las autoridades sanitarias. Creo que si todos colaboramos en las medidas sanitarias, vamos a facilitar este proceso de regreso a la presencialidad. Muchas gracias y le doy el pase a la compañera Lisette. Muchas gracias al señor Gerardo Esquivel. Para cualquier consulta o duda, mediante el correo direccioneducacionprivada@med.go.cr. Y a ustedes que revisan esta información y que son agentes de cambio en nuestros centros educativos, muchísimas gracias. Damos por concluido el evento y les recordamos que pueden compartir y repasar esta información en el canal de YouTube del IDP. Muchas gracias.